Bienvenidos a Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Ian Dávila y en esta emisión hablaremos de la ola internacional que impulsa las FinTech en México. En FinTech, en la vida diaria, conseguir una hipoteca en minutos parece imposible, pero la inteligencia artificial ya lo está logrando y podría transformar el mercado en México. En el origen de, la sostenibilidad surge hoy como el gran reto de las FinTech, redefiniendo la manera en que usamos el dinero. Y aquí te contamos cómo. En esta entrevista nos acompaña en el estudio Miguel Margalef, quien es socio de Derecho Financiero en WeAdvice, para hablarnos de cómo las ideas y modelos del exterior están transformando el ecosistema financiero en México y qué tendencias marcarán su futuro. Nuestra conductora de inteligencia artificial, Betsy, nos revela cómo OpenAI ya permite comprar directo desde el chat con Instant Checkout. Y en Radar Digital, las empresas la usan para crecer más rápido y decidir mejor. ¿Estamos listos para que los negocios piensen por sí mismos? Esto es Factor FinTech. Comenzamos. Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. La Autoridad Europea de Valores prepara un marco unificado para supervisar directamente a los exchanges y emisores de criptoactivos. El objetivo es reducir el riesgo de fraude y fortalecer la confianza en el sector. A pesar de la incertidumbre en varios países, los mercados internacionales se mantienen firmes. Bitcoin y el oro se consolidan como los activos favoritos para resguardar valor. Después de alcanzar los $125,000, Bitcoin experimentó una ligera corrección inferior al 2%, mientras los analistas destacan que los movimientos son normales en una fase de consolidación. Cada vez más instituciones financieras incorporan IA para detectar fraudes, automatizar análisis y mejorar la atención personalizada, marcando una nueva era de eficiencia digital. Y es momento de ir con Betsy, nuestra presentadora digital. Hola, soy Betsy, tu conductora de inteligencia artificial en Factor FinTech. Hoy te cuento una novedad que une dos mundos, la IA conversacional y el comercio electrónico. OpenAI acaba de lanzar Instant Checkout, una función que permitirá comprar productos y servicios directamente desde ChatGPT. Imagina platicar con un asistente virtual, preguntar por un boleto de avión o unos tenis y cerrar la compra en segundos, sin salir de la conversación. Los expertos dicen que este tipo de herramientas pueden reducir hasta en un 40% el abandono en carritos en línea, uno de los grandes dolores del e-commerce. Y en México, donde el comercio electrónico ya supera los $33,000 millones al año, la llegada de soluciones podría acelerar aún más las ventas digitales. Un dato curioso, más del 70% de los usuarios prefiere experiencias de compras rápidas, sin formularios ni pasos extra. Con Instant Checkout, lo que antes era buscar, comparar y pagar en varias ventanas, ahora se convierte en una conversación fluida, con un final de compra en un solo clic. Nos vemos en la próxima cápsula. Yo soy Betsy, tu presentadora de inteligencia artificial en Factor FinTech. México se está convirtiendo en el nuevo epicentro FinTech de Latinoamérica. Cada vez más empresas europeas y sudamericanas eligen nuestro país para expandirse. Todo esto atraídas por el tamaño del mercado, talento y un marco regulatorio que evoluciona rápidamente. Para platicarnos de esto y más, hoy nos acompaña en el estudio Miguel Margalef. Él es socio de Derecho Financiero en WeAdvice. ¿Cómo estás? Hola Ian, Hola, ¿qué Paola, tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Igualmente. Miguel, ¿por qué cada vez más fintechs europeas y sudamericanas ven en México un punto estratégico para expandir sus operaciones? Pues no te diría que solamente europeas y sudamericanas. Es interesante la coyuntura que se está dando y vemos que participantes de todas las regiones del mundo, asiáticas, africanas inclusive, y no dejemos de mencionar a Norteamérica, están muy interesadas en el mercado mexicano. Y primero déjame decirte lo que creo yo que se está haciendo muy bien desde las asociaciones gremiales
cada una desde su trinchera, y me refiero a los distintos tipos de asociaciones por cada tipo de entidad financiera, y también empresas que se dedican a organizar foros o eventos relacionados con el sector fintech, ¿no? Y creo que estos foros han sido una plataforma bastante interesante que promueve un diálogo abierto entre los participantes del ecosistema y permite que estos participantes, que inclusive algunos de ellos pudieran considerarse como competidores, puedan estar en una misma mesa de diálogo intercambiando experiencias, intercambiando puntos de vista sobre cómo ven al mercado mexicano y, ¿por qué no?, también de los retos que se tienen y de cosas por hacer. Y esto sin duda es muy interesante para participantes fintech internacionales, ¿no? A mí me da mucho gusto que en estos foros en los que solemos estar nos percatamos que cada vez más vienen altos directivos de fintechs de otros países y les preguntamos justamente la pregunta que me hace Cian de cuál es ese atractivo que están viendo en México. Ahora, cuando hablas de la TAM y de Europa, fíjate que sí hay algo muy interesante que podemos darnos cuenta. Y es que en México no dejemos de ver que somos un país con más de 130 millones de habitantes. Eso nos pone dentro de los 15 países con mayor población en el planeta, dentro de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda de Latinoamérica, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos todavía un reto importante de inclusión financiera. En México hay alrededor de 25 millones de personas que no tienen acceso a siquiera un producto financiero. ¿25 millones? 25 millones de personas, según datos de la encuesta nacional de inclusión financiera que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y regresándome al tema de otras latitudes, donde quizás los índices de inclusión financiera son más altos, o donde la población es más pequeña, o donde inclusive estas fintechs ya toparon su mercado objetivo, pues necesitan voltear a ver otras jurisdicciones donde puedan seguir expandiendo sus operaciones y ¿por qué no decirlo? Pues también maximizar los rendimientos de sus inversionistas. Entonces, creo que esto en conjunto hace que México sea una inversión bastante atractiva o una jurisdicción bastante atractiva para voltear a ver. Oye, Miguel, y por ejemplo, ¿qué factores legales toman en cuenta y económicos, hablando específicamente del consumo, hacen de México un terreno atractivo para los nuevos jugadores financieros o los mismos internacionales? ¿Qué es en lo que más se fijan? Mira, Pablo, algo bien interesante. México, y quizás no es algo que sepa mucho tu auditorio, ¿no? Pero México es pionero en la región, a nivel Latinoamérica, en haber creado y desarrollado un marco legal y regulatorio específico para el sector fintech. ¿Y eso en qué deriva? Pues que tengamos un marco legal que dé seguridad jurídica y que ponga un piso firme para el inicio de operaciones a todos los participantes. Ahora, tampoco hay que dejar de lado pues, que la ley fintech se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace más de 7 años, ¿no? Casi 8 años. Y estamos en un ecosistema demasiado dinámico que cambia día con día. Entonces, pues es complejo que el marco legal y regulatorio esté al día con lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, también cuando estamos de este lado de la mesa y asesoramos a nuestros clientes, pues nos gustaría que el marco jurídico fuera más dinámico, que fuera más flexible, ¿no? Que fuera más permitivo y que el time to market para nuestros clientes pudiera ser mucho más ágil. Claro. Pero también es importante tener presente que es el mandato de las autoridades financieras preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano y evitar riesgos sistémicos. Y por eso también hay que entender que la ley no puede cambiar de un día para otro, nada más así porque sí. Pero también es grato ver que el regulador pues está muy cerca del sector, ¿no? No es ajeno a las peticiones del sector y sí ha dado tintes y nociones
pues de querer avanzar hacia lo que el sector pide, hacia lo que el sector está pidiendo, aunque con pasos cautelosos, diría yo, ¿no? Pero, por ejemplo, Miguel, hablando de este marco regulatorio, ¿qué tan amigable es, sobre todo para estas fintech que quieren ingresar a México? ¿Realmente este marco regulatorio está preparado? ¿Se vuelve un stopper? ¿Qué está pasando ahí? Mira, es un marco regulatorio rígido, no te diría que no, pero... No es flexible. No es flexible, sí. ¿No? Y déjame darte un ejemplo para contestar tu pregunta. Con posterioridad a la publicación de la ley FinTech, y te estoy hablando por allá de 2020, 2021 quizás, donde empezó a cobrar mucha relevancia el modelo de Banking as a Service o de FinTech as a Service, que es algo que se daba en el extranjero y que está pidiendo mucho el sector acá en México. Abrió un diálogo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues para que fijara las reglas del juego en torno al desarrollo de este modelo operativo, ¿no? Y la Comisión fue muy tajante en ese momento en decir, eso no se vale ahorita, ¿no? No nos gusta, sí, pero vamos a crear un marco jurídico que pueda ir caminando hacia allá. Y en ese sentido, pues es que el año pasado se publica la reforma a la Circular Única de Bancos con el fin de adicionar un apartado al capítulo 11 en el que se regula a los comisionistas de base tecnológica. Y si bien este nuevo marco legal pues no es lo que se estaba buscando como un modelo de Banking as a Service, sí ofrece o sí abre la puerta para que plataformas tecnológicas ofrezcan en nombre de representación de los bancos ciertos productos bancarios, ¿no? Y con eso alcancen nuevos mercados objetivo. Y mire, es un modelo que en días recientes, bueno, no tiene tanto, pues ya se hizo un anuncio bastante importante por una plataforma de e-commerce muy grande, que en colaboración con un banco en México y con un titular de marca, pues están buscando desarrollar. Entonces, repito, creo que de parte del regulador hay apertura, hay diálogo para escuchar y hay voluntad de manera cautelosa, sí, pero hay voluntad, creo que de ir caminando a lo que las nuevas... A perfeccionar lo que se tiene el día de hoy, ¿no? Correcto. Pues ya lo oyeron, ahora sí que la importancia de México en el marco FinTech no solo es el mercado que ofrece las oportunidades, sino también tener un marco regulatorio no solo sólido, sino también aperturado a nuevas alternativas, ¿no? Pues muchas gracias. Tuvimos aquí en el estudio a Miguel Margalef, él es socio de Derecho Financiero aquí en We Advise. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Ian. Mucho gusto. Continuamos con más aquí en Factor FinTech. No le cambie. La inteligencia artificial ya no es exclusiva de las grandes corporaciones. Hoy, las empresas las utilizan para vender más, decidir mejor y crecer más rápido, pero ¿estamos realmente listos para que los negocios piensen por sí mismos? Para hablarnos de esto y mucho más, nos acompaña en el estudio Itzul Girón, experta en inteligencia artificial. Bienvenida. Hola, gracias. Oye, Itzul, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Realmente empieza a desplazar lo que vienen siendo actividades tradicionales que se tienen en las empresas? ¿Empieza a crear nuevas actividades? ¿O qué está pasando en el ciclo, ahora sí que de trabajo o de procesos tradicionales de una empresa que apenas está incorporando la inteligencia artificial? Bueno, en este momento estamos entendiendo cómo incorporar y cómo trabajar con la inteligencia artificial como una aliada. Se está haciendo una reespecificación de tareas en todos los puestos laborales. ¿Qué significa esto? Que hoy, por ejemplo, un radiólogo, es una de las profesiones que mucha falta nos hace en la medicina, puede analizar más tomografías, más radiografías acompañados de inteligencia artificial. Si antes podía realizar solamente 2 por hora, hoy podría estar haciendo 10 o el análisis de 10 radiografías por hora. Esto acelera mucho los procesos dentro de la salud. Otro de los ejemplos son los contadores, ¿no? Aquellos grandes recursos, análisis de números, hoy podemos
podemos hacer un estado financiero mucho más rápido, podemos generar estrategias de comunicación, de marketing, todo el diseño gráfico. Hoy puedes crear un video en segundos con tu computadora. Entonces está evolucionando la manera en que estamos trabajando los humanos con herramientas que nos permiten optimizar la búsqueda de imágenes, la búsqueda de información, el análisis de grandes cantidades de datos que generalmente nos van a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Que el fin último del tema de inteligencia artificial es mejorar la toma de decisiones dentro de toda una organización y de, por supuesto, los puestos directivos, pero también en temas tan simples como tener aparatos más inteligentes, ¿no? Hoy tenemos una barredora que nos ayuda con todas las labores de la casa, tenemos una casa inteligente y cada vez más vamos a ir experimentando estos cambios. Y hablando de cambios, cuando una pyme sobre todo empieza a buscar esta inversión en tecnología, ¿crees que al final de cuentas le empieza a poner al mismo nivel en las oportunidades que presenta el uso de este tipo de herramientas que un gran corporativo? ¿O realmente, a pesar de que tú puedas invertir, realmente no estás equilibrando estas oportunidades que pudieras tener en el mercado? No, a mí me parece que esta es la mayor oportunidad. Se habla de una nueva generación de empresas, unicornios unipersonales. Imagínense, un unicornio que vale más de $1,000 millones, hoy podría ser creado por una sola persona. Hablamos ya de empresas más inteligentes, con menos cantidad de trabajadores, incluso podría ser, pero que tienen la oportunidad que a través de estas herramientas y de plataformas digitales poder masificar información, poder hacer mucho más específico el marketing, más dirigido, optimizar sus canales de venta, optimizar sus canales de atención al cliente, porque antes tendríamos que tener, por ejemplo, a 3 turnos para poder atender nuestro canal de venta si quisiéramos vender por internet 24/7, ¿no? Hoy podemos implementar agentes de inteligencia artificial para optimizar todo este proceso y dar un servicio 24/7 cuando el cliente quiere comprar. ¿Cuántos no tenemos nuestro carrito de compras y lo estamos haciendo en la noche, ¿no? Imagínate para un empresario qué significa esto. Significa poder optimizar procesos, significa poder tener personal dedicado en donde es más importante que quizá en la operación y no en procesos que son repetitivos y que podrías estar entrenando un agente para poder atender a tus clientes. Claro, como dices, abres inclusive servicios que no habías pensado como el 24/7, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa, Itzul, cuando de repente buscas, porque ahorita estás mencionando que la oportunidad de emprender debe ser ahora, ¿no? Y más con la utilización de inteligencia artificial. Y más porque, como bien lo mencionaste, sustituye la oportunidad de tener otros empleados que pudieran estar haciendo ese tipo de tareas. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad real? Porque como lo hemos hablado en algunas ocasiones en este programa, al final de cuentas es una programación, ¿no? Y sabemos que al final de cuentas esta programación no está diseñada por otras programaciones, sino está diseñada por el hombre. Y como todo lo que toca el hombre es susceptible a errores. ¿Qué pasa con esta cuestión de las decisiones? Cuando hay algún error en el proceso, ¿de quién es la responsabilidad real? ¿Del proveedor? ¿Tuya por ser el propietario de eso? ¿De la misma inteligencia artificial? ¿O de quién? Bueno, recordemos que todavía la inteligencia artificial no es infalible. ¿Cuántos no hemos usado el chat GPT o un modelo de lenguaje largo y todavía nos contesta con algunos errores, ¿no? Claro. Es importante que se establezcan los mecanismos de revisión y de gobernanza, porque claramente las compañías tenemos una responsabilidad para liberar todos nuestros productos en la atención al cliente, que no existan sesgos, que podamos tener información de diferentes fuentes. Es una responsabilidad compartida también con el usuario. Claro. El usuario debe de cuidar el acceso a las redes sociales, debe cuidar en dónde pone su información, qué tipo de información está proporcionando y, por supuesto, tener por parte de las empresas
todos los mecanismos de seguridad para poder trabajar con los datos. Cuando tú les das los datos a una compañía es porque quieres un mejor servicio. Esa es la única razón, ¿no? Cuando nos registramos en un e-commerce, queremos que sea más rápido, queremos comprar con un clic. Eso implica que debemos de proporcionar los datos para que la información llegue directamente a tu casa, para que tengamos las preferencias y los gustos de las personas. Esto nos permite dar a las compañías mejor servicio. Entonces, más allá de restringir los datos y pensar en todos los riesgos, tenemos que pensar en todos los mecanismos que nos aseguren cuidar los datos, pero por supuesto también dar una gran y buena experiencia a nuestros clientes. Definitivamente, la inteligencia está disponible y más, como bien lo dijo Itzul, si buscas emprender, este es el momento para hacerlo. Es ahora. Exactamente, ahora lo puedes hacer mucho más fácil y más económico también. Así es. Pues muchas gracias. Tuvimos aquí en el estudio a Itzul Girón, líder en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy en el origen de las fintech, la meta era clara: innovación y disrupción. Pero hoy hay otra exigencia que crece cada vez más: la sostenibilidad. La industria financiera digital no solo mueve dinero, también tiene el poder de reducir emisiones, impulsar energías limpias y financiar proyectos responsables con el planeta. Los números lo muestran. El 76% de los consumidores en Latinoamérica prefieren marcas comprometidas con el medio ambiente, y más del 60% de los inversionistas globales ya considera criterios ESG antes de decidir dónde poner su capital. En México, el sector fintech reúne más de 650 startups y cada vez más incluyen prácticas verdes en su modelo, desde pagos sin papel hasta créditos para proyectos de energía renovable. Ejemplo, Mica, fintech mexicana que impulsa créditos verdes para pequeños negocios sostenibles, o Klar, que eliminó millones de recibos impresos al digitalizar estados de cuenta. Y a nivel global, plataformas como Stripe Climate permiten a empresas destinar parte de sus ingresos a la captura de carbono en cada transacción. El impacto va más allá de la reputación. Una fintech que integra sostenibilidad en su ADN reduce costos operativos, atrae inversión internacional y conecta mejor con las nuevas generaciones. En pocas palabras, el origen del dinero digital ya no solo es tecnológico, también es ecológico. Y el futuro de las fintech no se medirá solo en ganancias, sino en su capacidad para construir un mundo más sostenible. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. ¿Te imaginas pedir un crédito hipotecario y obtener una respuesta casi al instante? Lo que antes tomaba 30 o 40 días de trámites, hoy puede resolverse en minutos. Y todo esto gracias a la inteligencia artificial. En Reino Unido, la empresa M-Cube digitalizó por completo el proceso. Su sistema analiza historial crediticio, ingresos y cientos de variables. Todo esto en cuestión de segundos. Así, un préstamo de vivienda puede aprobarse casi al instante. Pero el impacto es enorme. El mercado hipotecario británico mueve más de 300,000 millones de libras al año, y la inteligencia artificial está haciendo que este dinero fluya mucho más rápido y con menos errores. Pero, ¿y en México? Aquí el mercado hipotecario creció 10.7% en 2025, solo en la mitad del primer año. Las tasas promedian 11.6% y los bancos financian hasta el 80% del valor del inmueble. Hoy, un trámite hipotecario en México puede tardar semanas, pero con inteligencia artificial ese tiempo podría reducirse a minutos y con condiciones mucho más justas. La inteligencia artificial puede otorgar tasas personalizadas, evaluar riesgo real con más precisión y abrir la puerta a quienes no tienen historial crediticio formal. Además, ya vemos señales en el país. Bancoppel lanzó el primer crédito hipotecario 100% digital. Y fintechs como Credi buscan democratizar el acceso a la vivienda. ¿Qué significa todo esto? Más inclusión financiera, más familias accediendo a una casa y menos burocracia en un sector clave para la economía. En pocas palabras, la inteligencia artificial no solo está digitalizando hipotecas, está digitalizando
tus sueños. Y así llegamos al final de Factor FinTech. Mientras llegue el próximo episodio, te invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales, en @FactorFinTech. Comparte, comenta y súmate a la comunidad que está transformando las finanzas desde la tecnología. Y no olvides visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo. Yo soy Ian Dávila. Y yo soy Paola Alcocer y esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.